Tenía 64 años cuando por fin entendí que los últimos 20 años de mi vida se sostenían sobre una mentira. Y que esa mentira podía costarle la vida al único ser al que de verdad había protegido. Hoy soy mucho más viejo. Y la historia que voy a contarte es algo que he evitado durante décadas. Pero ya no tengo fuerzas para seguir callando. Mi nombre es Stanley Cooper, y durante 20 años mi hermano Melvin y yo dimos refugio a un Bigfoot en nuestro rancho de las montañas de Oregón. Creíamos que lo estábamos escondiendo de cazadores y curiosos, pero en realidad lo estábamos ocultando de algo mucho peor. De algo que llevaba persiguiéndolo desde mucho antes de que pisara nuestra propiedad. Y lo que descubrimos después de esos 20 años cambió todo lo que pensábamos sobre él, sobre el gobierno y sobre quiénes son de verdad los monstruos en este mundo. El rancho y la amenaza. Octubre de 1983. Yo tenía 44 años y vivía en el rancho familiar de ganado, en la zona de los Cascades de Oregón, junto a mi hermano mayor, Melvin, que tenía 48. El rancho eran unas 400 hectáreas de bosque y pradera, rodeadas por 3 lados de bosque nacional y con un único camino de grava que subía unos 8 kilómetros desde la carretera más cercana. Aislado, privado, perfecto para guardar un secreto. Esa mañana parecía como cualquier otra. Yo estaba en el granero, con medio cuerpo metido en el motor de nuestra Ford F-258 del 78, peleándome con la transmisión. En la radio sonaba Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler por enésima vez aquel año. El aire de octubre ya traía frío serio y el escarcha seguía pegada a la hierba en las zonas de sombra. Melvin había salido con nuestro Jeep CJ5 del 72 para revisar las vallas. Todo normal, hasta que escuché el motor del Jeep volviendo demasiado rápido por el camino. Frenazo de grava, puerta que se abre de golpe. Vi su cara antes de que hablara y ya supe que algo iba mal. «Stanley, tenemos un problema», dijo, bajando del Jeep con el ceño fruncido. «Hay unos topógrafos en el límite este. No son 4 pringaos con un mapa, son tipos oficiales, con vehículos del gobierno y equipo serio». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de gobierno?», pregunté. «¿Estado? ¿Federales?» «No lo sé», respondió. «Pero llevan trípodes, aparatos de medición, y uno de ellos iba con un rifle. Están marcando árboles y tomando muestras de suelo. Están a unos 3 kilómetros de las cuevas. Las cuevas donde él vivía, donde llevábamos 20 años llevándole comida, mantas, medicinas, el refugio del ser al que habíamos bautizado como Grayson». «¿Te vieron?», pregunté. «No lo creo, me quedé en la línea de árboles, pero si están haciendo un estudio ahí arriba, si van a talar, construir algo o lo que sea, pueden encontrarlo». Los dos sabíamos qué significaba eso. 20 años de secreto se podían esfumar. Y no era solo nuestro secreto, era su vida. «Tengo que ir a avisarle esta noche», dije quitándome los guantes llenos de grasa. «Cuando oscurezca». Melvin asintió preocupado. «Yo mañana vigilaré qué hacen esos tipos. Pero quizá ha llegado el momento de pensar en otras opciones. Si de verdad es cosa del gobierno, no sé si podremos protegerlo», no respondí. ¿Cómo se reubica a un ser de más de 2,30 metros de altura, que llevaba 20 años usando la misma red de cuevas como hogar? ¿A dónde lo llevas? ¿A quién le pides ayuda? Mientras me lavaba las manos en el fregadero del granero, mi cabeza viajó atrás en el tiempo. A noviembre de 1963. A la primera vez que vimos a Grayson y a la primera vez que decidimos romper todas las reglas para ayudar a algo que no deberíamos ni haber visto. Invierno del 63, el día que lo encontramos. En el otoño del 63 acabábamos de heredar el rancho.
Nuestro padre había muerto de un infarto de repente, y Melvin y yo todavía estábamos aprendiendo los límites de la propiedad y cómo sacarla adelante. Cuando llegó la primera gran tormenta de invierno, no estábamos preparados. Cayeron casi 1 metro de nieve en 2 días. Viento que tiraba árboles y líneas eléctricas. Temperaturas bajo cero que te cortaban la respiración al salir fuera. Nos quedamos sin luz el segundo día y al tercero ya íbamos cortos de leña. Salimos de la casa hacia el cobertizo de la leña, a unos 100 metros, hundiendo las botas en la nieve hasta media pierna. Y entonces lo oímos, un llanto. No era un aullido de coyote ni el bramido de un ciervo. Sonaba raro, no del todo humano, pero tampoco animal normal. Era un sonido de dolor, de desesperación. Venía de la dirección del viejo cobertizo de maquinaria, una estructura de madera que mi abuelo había levantado en los años 20 y que apenas usábamos ya. Melvin me miró. «Será un ciervo herido», dijo, aunque su tono decía que no se lo creía ni él. Fuimos hacia allí y antes de llegar vimos algo que nos heló más que el viento. Huellas. Huellas enormes en la nieve, como pies humanos, pero de casi 45 centímetros de largo, que venían del bosque y acababan directamente en la puerta del cobertizo, que estaba entreabierta. «Eso no es un ciervo», murmuré. Melvin, que siempre había sido el valiente, empujó la puerta. El llanto paró al instante. Dentro, con la luz gris filtrándose por las ventanas tapadas de nieve, lo vimos. Estaba acurrucado en una esquina, intentando hacerse pequeño. Algo imposible con su tamaño. Cubierto de pelo gris amarronado, hombros amplísimos, brazos largos. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Oscuros, inteligentes y llenos de miedo. Estaba temblando de tal manera que se le agitaba todo el cuerpo. Y entonces lo entendí. Se estaba congelando. Incluso alguien tan enorme y peludo puede morir de frío si se queda atrapado en una tormenta así. «Madre mía», susurró Melvin. El ser hizo un sonido bajo, como de advertencia, pero no tenía fuerza. Respiraba mal, a trompicones. Llevaba horas, quizá días allí fuera. «Tranquilo», le dije, como le hablarías a un caballo asustado. «No vamos a hacerte daño». Melvin lo miraba, dividido entre el pánico y la compasión. «Stanley se está muriendo de frío», dijo. «Mira cómo tiembla, no va a aguantar mucho más». Y ahí fue donde tomó forma la decisión que nos cambió la vida. «Podemos encender la estufa vieja del cobertizo», dije. «Traer el calentador de queroseno. Mantas. No podemos llevarlo a casa, pero sí calentar este sitio. Si se asusta, podría arrancar una pared de un golpe», argumentó Melvin, práctico como siempre. El ser hizo otro ruido, más débil. Cerró los ojos un segundo y se tambaleó. No teníamos tiempo para teorías. «Mel, si no lo ayudamos, se muere delante de nosotros», dije. «Yo no podré vivir con eso». Mi hermano apretó la mandíbula, miró al ser, luego a mí, y asintió. «Vale. Voy a por el calentador, mantas y leña. Quédate tú y vigila que no se desplome». Melvin desapareció en la ventisca. Me quedé solo en el cobertizo, con algo que no debería existir. Me quedé cerca de la puerta, vigilándolo mientras temblaba sin parar. «Ya viene ayuda», le dije. «Aguanta un poco más». Abrió los ojos y me miró. Durante unos segundos nos quedamos así, mirándonos. Hombre y misterio, a 6 o 7 metros uno del otro, y con un universo de cosas imposibles en medio. Y entonces vi algo en sus ojos, reconocimiento. No de mí, sino de que yo estaba intentando ayudar, de que no era una amenaza. Melvin volvió con el calentador de queroseno, unas mantas viejas de caballo, leña y un termo de sopa caliente. Encendimos el viejo horno de hierro del cobertizo y el calentador. Él observaba cada movimiento, pero no intentó escapar ni atacarnos. «He traído sopa», dijo Melvin, levantando el termo.
No sé si la va a querer. Lentamente me acerqué con un vaso del termo lleno de caldo de carne caliente. Sus fosas nasales se ensancharon. Lo olía. Miraba el vaso, luego mi cara, luego el vaso. Con una delicadeza imposible para unas manos tan grandes, lo cogió. Se lo bebió de un trago. Vi cómo relajaba los hombros, solo un poco. Le llené el vaso 2 veces más. Seguía temblando, pero menos. La respiración se le volvió más regular. Nos quedamos allí 3 horas. Echar leña al fuego, subir la llama del calentador, darle más sopa y agua, cubrirlo con mantas, hasta que por fin ya no parecía estar a punto de morir. «Será mejor dejarlo descansar», le dije a Melvin. «Volvemos mañana a ver cómo está». Cuando nos dirigíamos a la puerta, hizo un sonido que nos detuvo. Nos giramos. Se había incorporado un poco. Se tocó el pecho y pronunció algo que sonó como «Grayson». Melvin y yo nos miramos sin saber si habíamos oído bien. Le devolví el gesto. «Grayson», repetí tocándome el pecho. «Stanley». Después señalé a mi hermano. Melvin, su rostro, por llamarlo así, cambió. No sabría describirlo bien. Algo entre alivio y reconocimiento. Como si el simple hecho de que le pusiéramos un nombre le quitara una losa de encima. «Volveremos mañana, Grayson», dijo Melvin. «Descansa». 20 años después, seguía recordando cada detalle de ese día como si acabara de pasar. Aquella decisión de quedarnos y ayudarlo marcó nuestra vida, y la suya, 20 años de refugio. A partir de ahí, las cosas evolucionaron despacio. Al principio, Grayson se quedó en el cobertizo unos días y luego desapareció. Pensamos que habíamos soñado todo, hasta que empezaron los intercambios. Dejábamos restos de comida en el borde del bosque, huesos, sobras, pan duro. A la mañana siguiente desaparecían. Algunas veces, a cambio, aparecían peces recién pescados, setas silvestres o carne de ciervo perfectamente cortada. Nunca lo veíamos directamente, solo sombras entre los árboles. Pasó casi un año hasta que nos enseñó dónde vivía. Un sistema de cuevas oculto en la ladera de la montaña, oculto por rocas y musgo que yo ya conocía de adolescente. Era perfecto para él, seco, temperatura estable todo el año, con varias cámaras interiores. Con los años aprendimos a comunicarnos. Grayson entendía muchísimo más inglés de lo que podía pronunciar, y él nos enseñó algunos gestos y sonidos suyos. Poco a poco pasamos de dejar comida en los límites a visitarlo directamente, siempre de noche, siempre con un código de señales de linterna para que supiera que éramos nosotros. Durante 2 décadas, aquel gigante peludo fue parte de nuestra vida. Nunca fue exactamente un amigo en el sentido humano de la palabra, pero sí algo muy cercano. Compartíamos comida, momentos, silencios. Nos escuchaba hablar de nuestro padre, del rancho, de las vacas, del maldito gobierno, de los solos que nos sentíamos. Y nosotros creíamos que le dábamos refugio de los humanos. Nunca imaginamos que lo estábamos escondiendo de algo mucho peor. Esa noche, cuando el rancho quedó completamente a oscuras y el último brillo del horizonte se apagó, me colgué una mochila a la espalda. Cogí mi linterna pesada y el viejo rifle Winchester de mi abuelo. No por Grayson, sino por los osos negros y pumas que de vez en cuando rondaban la zona. Melvin se quedó en casa, pegado a la emisora de radio CB, por si yo necesitaba ayuda. Aunque los dos sabíamos que si algo salía mal a 3 kilómetros dentro del bosque, poco podría hacer. Caminé por el sendero de siempre, pasé junto al pino partido por un rayo, crucé el arroyo por el tronco que pusimos de puente, avancé entre las coníferas altas que marcaban el límite con el bosque nacional. Caminaba casi sin mirar, de memoria. La entrada de la cueva estaba, como siempre, oculta tras un caos de rocas y helechos. Si no sabías que estaba allí, pasabas de largo. 3 destellos de linterna hacia la entrada. Nuestra señal.
Tardó unos segundos y entonces escuché movimiento profundo dentro. Una sombra enorme se dibujó en la oscuridad y Grayson salió, encajando su cuerpo en la boca de la cueva. Por mucho que lo hubiera visto, siempre imponía. Ahora con más pelo gris alrededor de la cara y algo más lento en los movimientos, pero seguía siendo una mole de casi 2,30 metros y más de 290 kilos. «Gray», susurré, «tenemos un problema». Él ladeó la cabeza, atento. Saqué la libreta y le dibujé a toda prisa unos monigotes. Hombres, vehículos, el lado del monte donde Melvin los había visto. Mientras dibujaba, veía cómo se le tensaban los hombros, cómo se le cerraban las manos. Pero no era miedo. Era otra cosa, reconocimiento y algo parecido al pánico. «Viejo, ¿los conoces?», le pregunté. «¿Sabes quiénes son? ¿Por qué están aquí?». Grayson hizo un sonido gutural, urgente, y me hizo un gesto para que lo siguiera hacia adentro. Eso ya era raro. En 20 años casi nunca nos había dejado pasar más allá de la primera cámara. Le seguí. El pasillo se estrechó y luego se abrió en una sala más grande que yo no conocía. Apunté con la linterna a las paredes y se me heló la sangre. Había marcas. Muchas marcas. No eran arañazos al azar, eran símbolos y dibujos, algunos muy viejos, desgastados, otros mucho más recientes. En casi todas las escenas se repetían 3 tipos de figuras, criaturas como Grayson, humanos, y otras criaturas, similares a él, pero diferentes. Las parecidas a Grayson estaban de pie, con posturas más relajadas. Las otras tenían algo torcido. Cuerpos un poco más inclinados hacia adelante, brazos más largos, posturas agresivas. Algunas llevaban algo en las manos que parecía armas o herramientas. Y en varios dibujos se veía a esas figuras agresivas atacando, persiguiendo, arrasando a figuras como Grayson. «Dios», susurré. «¿Qué es esto, Gray?». Él señaló a las figuras agresivas, hizo una serie de sonidos duros que nunca le había oído, y luego se señaló a sí mismo y a la entrada de la cueva con un gesto que ya habíamos acordado como esconderse. «Has estado huyendo de ellos», tradije en voz alta. «No de los humanos, de otros como tú». Grayson asintió con fuerza. Luego señaló unos dibujos más recientes, donde se veían humanos con vehículos, antenas, cosas que parecían cajas, junto a esas figuras agresivas. En varias escenas se veía cómo esas criaturas agresivas y los humanos parecían colaborar. Se me revolvió el estómago. «¿Estás diciendo que esos tipos del gobierno trabajan con ellos?», pregunté. «¿Con los que te persiguen?». Otro gesto afirmativo, aún más urgente. Me llevó a otra parte de la pared donde había algo que parecía un mapa. Reconocí líneas de montaña, ríos, valles, y sobre ese mapa muchos símbolos repetidos en distintas zonas. La mayoría estaban tachados con una cruz. Solo quedaban unos pocos sin marcar. Uno de esos pocos estaba justo donde caía nuestro rancho. «Te están buscando a ti», dije. «No a cualquiera como tú. A ti. Y llevan mucho tiempo haciéndolo». Grayson pasó la mano por algunas de las marcas más viejas, donde se veía un grupo de criaturas como él, juntas, y luego una marca sobre sus cuellos, un gesto universal: muerte. Señaló a ese grupo y luego hizo el gesto de cortar el aire con la mano. Su familia, su grupo, muertos. Había estado huyendo de esas otras criaturas y de sus aliados humanos durante años antes de que apareciera en nuestro cobertizo aquella noche del 63. Nosotros le dimos un refugio temporal, un descanso en una huida que venía de muy atrás. Y ahora, por fin, lo habían localizado. Tuve la sensación de que se me caían 20 años sobre los hombros de golpe. «Tengo que enseñarle esto a Melvin», dije sacando de nuevo la libreta y copiando varios símbolos y el mapa. «Vamos a pensar algo, Gray, te lo prometo». Él me acompañó hasta la entrada y, antes de dejarme ir,
puso una de sus manos enormes sobre mi hombro, con ese gesto que con los años habíamos convertido en nuestro "todo está bien". Esta vez no estaba nada bien. El campamento militar y el rastreador, cuando volví al rancho, Melvin me estaba esperando en la cocina con una cafetera recién hecha y una cara que no presagiaba nada bueno. «Stanley, esto se complica», dijo. «Mientras tú estabas fuera, he pillado algo raro por la emisora. Frecuencias militares, cifradas. No he entendido casi nada, pero he captado dos expresiones claras: contención de espécimen y fuerza letal autorizada». Me senté, dejé la mochila en el suelo y le conté todo lo de las cuevas, los dibujos, el mapa, las otras criaturas y la colaboración con humanos. Melvin, que siempre había sido escéptico con lo fantástico, me escuchó sin interrumpir. «Si todo eso es cierto», dijo al final, «no estamos solo contra un puñado de funcionarios. Estamos en medio de algo grande. Muy grande». Decidimos que lo siguiente era ver de cerca aquel campamento de topógrafos. Necesitábamos ojos sobre el terreno. Al amanecer, Melvin salió con el jeep hacia el este. Yo me quedé vigilando la carretera de acceso y la radio. A media mañana sonó la emisora. «Stanley, ¿me copias?». Su voz sonaba tensa. «Aquí estoy. ¿Qué ves?». «No es un estudio cualquiera. Es una base adelantada. Tiendas grandes, antenas, vehículos militares y algo más. Tienes que verlo». Quedamos en un antiguo cruce de pista forestal. Cogí la Ford hasta el Sode, donde pude, y luego caminé los últimos metros. Melvin me esperaba escondido entre unos pinos jóvenes. Tenía los prismáticos colgando del cuello y una expresión difícil de describir. «Mira», susurró señalando hacia la explanada. Lo que vi me dejó helado. No eran 4 técnicos del estado. Había 3 tiendas grandes de lona, varios todoterrenos, un vehículo militar, antenas de comunicación y al menos 8 hombres moviéndose con disciplina. Pero no fue eso lo que me paralizó. En el borde de la explanada había un cercado reforzado, construido con postes gruesos y malla fuerte. Dentro, encerrado, había uno de ellos. Una criatura del tamaño de Grayson, pero distinta. El pelo más oscuro, casi negro, la postura más tensa, los movimientos más nerviosos. No tenía la calma pesada de Gray, era puro filo contenido. «Es uno de los agresivos», murmuré. «Fíjate en el cercado», dijo Melvin. «Eso no se monta para un experimento de un día. Parece una jaula de animal peligroso en un zoo. Y aún así, mírales la cara. Le tienen respeto», me pasó los prismáticos. A través de las lentes vi cómo uno de los hombres se acercaba a la jaula con un trozo grande de carne cruda. No parecía tenerle pánico, pero se movía con cuidado profesional. Empujó la carne por una trampilla. La criatura la agarró al instante. Entonces el hombre dijo algo. No pude oírlo, pero sí vi la respuesta. El ser contestó. No eran gruñidos sin más. Eran sonidos articulados, casi como un lenguaje rudimentario. Estaban comunicándose. «La han entrenado», dije, «o se han entendido lo suficiente como para trabajar juntos». «Y mira eso», añadió Melvin. Otro hombre se acercó con algo en una bolsa que extendió hacia la criatura. Un trozo de tela, quizá pelo. La criatura lo olió, se puso tensa y empezó a dar vueltas dentro de la jaula, como si quisiera salir ya a seguir el rastro. «Le están dando el olor de Grayson», dije en voz baja. «Piensan usarlo como perro de caza». No hacía falta mucha imaginación para ver el resto del plan. Soltar a esa cosa con soldados detrás. Seguir el rastro hasta las cuevas. Y fin de la historia. «Tenemos que moverlo», dije. «Sacarlo del sistema de cuevas, llevarlo a algún lugar más profundo en las montañas». «¿A dónde?», preguntó Melvin. «Si tienen uno de los suyos para rastrearlo, aquí ya no está seguro. Ni aquí ni en 100 kilómetros a la redonda». Tenía razón, pero no podíamos rendirnos sin más.
Regresamos al rancho con más preguntas que respuestas. Al llegar, nos encontramos algo que empeoró todo. Había marcas de neumáticos recientes en el camino. Alguien había subido y bajado mientras estábamos fuera. En la puerta de la casa, encajada en el marco, había una tarjeta. Cartulina blanca. Letras negras. Mayor Carson Hodge, Departamento del Interior, División de Proyectos Especiales. Detrás, un mensaje escrito a boli. Se agradecerá la cooperación. La interferencia será perseguida. Llame a este número en menos de 24 horas. Melvin la giró en sus manos. Saben que estamos aquí. Saben que el rancho existe, que hay cuevas, que lo hemos visto. Y están dándonos una oportunidad de obedecer. Apreté la tarjeta hasta arrugarla. 20 años guardando su secreto. 20 años protegiéndolo del mundo. Y ahora nos decían básicamente, apartaos o lo haremos a la fuerza. Pedir ayuda al sistema. No podíamos enfrentarnos al ejército. Éramos dos rancheros de mediana edad, con un par de rifles y una vieja camioneta. Así que, por primera vez, decidí buscar ayuda afuera. ¿Te acuerdas de Jenny Blackwood?, le pregunté a Melvin. ¿La bióloga de fauna que vino en el 78 a estudiar el terreno? Asintió. Sí, la que encontró aquellas huellas raras y se puso medio loca de emoción. Esa. Ahora trabaja en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Tiene credenciales federales. Si alguien puede entender lo que somos y bloquear esto aunque sea un poco, es ella. Miré la vieja lista de teléfonos colgada junto al aparato de dial giratorio en la pared de la cocina. Llamé a la oficina regional del Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Pedí que me pasaran con la doctora Blackwood. Al final, su secretaria me dijo que estaba en el campo. Dígale que ha llamado Stanley Cooper, del rancho de los Cascades que estudió en el 78, dije. Dígale que es urgente. De vida o muerte, que necesito que venga al rancho lo antes posible. No lo hable por teléfono. La secretaria vaciló. Haré que reciba el mensaje enseguida. Colgué. Melvin me miró con cara de «esto puede salir muy mal». Si viene y no nos cree, estamos acabados, dijo. Si viene y nos cree, igual también. Es nuestra mejor posibilidad, respondí. Y el tiempo se nos acaba. Todo ese día escuchamos la radio. A última hora de la tarde, Melvin captó nuevos mensajes entrecortados. Búsqueda en cuadrícula. Comienza a las 0600. Equipo de rastreo desplegado. Reglas de enfrentamiento confirmadas. La casa empezaba al amanecer. Nos quedaban menos de 14 horas. Llega la doctora Blackwood a las 9 de la noche. Un Ford Bronco blanco del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, lleno de barro y con más años que yo, subió por el camino. De él bajó una mujer de unos 30 y tantos, pelo corto castaño y ropa de campo. Era la misma Jenny Blackwood que recordaba, solo que más cansada. «Señor Cooper», dijo dándome la mano. Su mensaje decía «vida o muerte». Casi no vengo. Lo que insinuó por teléfono podría costarme el trabajo solo por escucharlo. «Lo sé», respondí. «Pero si después de ver esto quiere marcharse, no intentaré frenarla. Pase». Melvin había puesto café y extendido sobre la mesa las Polaroids que había tomado del campamento, junto a mis dibujos de las cuevas. Jenny fue directa a las fotos. Cogió la más clara, donde se veía la criatura enjaulada. La máscara profesional se le resquebrajó un instante. «¿Dónde se tomaron estas fotos?», me preguntó. «A unos 5 kilómetros de aquí, en el Bosque Nacional, esta tarde», respondió Melvin. «Es una operación militar. Y eso que ve ahí no es un oso». «Es imposible», dijo Jenny, pero su voz no era de alguien que no quiere creer. Era de alguien que lleva años sospechando algo y por fin ve una prueba. «Las huellas que encontró aquí en el 78», le dije. «Las que su jefe le dijo que olvidara. Sabía que eran algo importante, ¿verdad?». Me miró debatiéndose. «Eran inusuales»,
admitió. Bípedas, grandes, demasiado profundas para un ser humano, con una zancada que no cuadras con nada conocido. Propuse montar cámaras. Me dijeron que archivara el informe como inconcluso y siguiera con ciervos y osos. ¿Le dieron alguna razón?, preguntó Melvin. Solo que hay cosas que es mejor no confirmar y que mi carrera se quedaría atascada si me obsesionaba con eso. Miró otra vez la Polaroid de la criatura en la jaula. Ahora empiezo a pensar que mi jefe sabía algo que yo no. Le mostré mis dibujos de las cuevas, los diferentes tipos de criaturas, los humanos, el mapa, las marcas. Le resumí todo lo que Gray me había contado con gestos. Está diciendo que hay 2 poblaciones, dije. Los suyos como él y otros más agresivos que trabajan con el gobierno para cazar a los suyos. Jenny tomaba notas, la mente de científica intentando encajar piezas imposibles. Si esto es cierto, dijo, no es solo una especie nueva. Son 2 grupos con comportamientos distintos. Uno perseguido y otro que colabora con humanos. Esto es enorme. Mañana al amanecer empiezan la búsqueda, añadió Melvin, usando a uno de los agresivos como perro de rastreo. Y Grayson está justo en su camino. ¿Grayson?, preguntó ella. El que hemos estado protegiendo 20 años, dije. Tiene nombre, y ahora también tiene enemigos con helicópteros. Hubo un segundo de silencio, en el que su parte científica y su parte funcionaria lucharon entre sí. Ganó la primera. Necesito verlo, dijo. Si voy a arriesgar mi trabajo y quizá algo más, tengo que ver con mis propios ojos lo que estoy defendiendo. Presentarle a Grayson al mundo, o al menos a Jenny. Subimos los 3 al jeep y nos dirigimos al sendero de las cuevas. Hicimos el camino a oscuras, con las linternas apuntando justo delante de nuestras botas. En la entrada, di los 3 destellos de siempre. Gray, llamé. Soy Stanley. Viene alguien conmigo. Es amiga. Quiere ayudarte. Silencio. Por un momento pensé que se había marchado, pero entonces, desde el fondo, escuchamos el inconfundible sonido de sus pasos. La figura gigantesca llenó la boca de la cueva. La luz de las linternas se reflejó en su pelo, gris amarronado, y en sus ojos oscuros. Jenny soltó un pequeño jadeo, no de miedo, sino de choque absoluto. «Dios», susurró. «Es real». Grayson la observó un momento, luego me miró a mí, como preguntando, «¿Y esta quién es?» «Es la doctora Blackwood, Gray», le dije con calma. «Es humana como nosotros, pero es distinta. Protege animales, bosques, quiere ayudarte, pero necesita entender». Jenny dio un paso adelante y, para mi sorpresa, le habló directamente a él, con respeto. «No voy a hacerte daño», dijo. «Soy bióloga. Me dedico a estudiar y proteger especies. Con tu permiso, me gustaría acercarme un poco». Grayson la estudió. Yo sabía que si la considerara una amenaza, habría retrocedido o gruñido, pero no lo hizo. Hizo un pequeño gesto con la mano, como invitándola a avanzar despacio. Era la misma señal que a veces usaba con nosotros. Ella se quedó a unos 3 metros. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó sin esperar respuesta verbal. 20 años en este sistema de cuevas, traducí. Antes estaba siempre en movimiento, huyendo. Le hablé a Grayson de las fotos, de los helicópteros, del monstruo enjaulado que iban a usar para rastrearlo. Le dije que la doctora quería intentar usar la ley para protegerlo, que necesitaba pruebas, fotos, quizá algo de su pelo. Durante unos segundos dudó. Lo vi en su postura. Para él, dejarse fotografiar era básicamente tirar a la basura todas sus estrategias de supervivencia. Y aún así, asintió. Dio un paso más hacia la salida, entrando mejor en la luz. «Es un acto de confianza enorme», susurró Jenny. «No lo voy a desperdiciar». Sacó su cámara analógica de 35 milímetros y empezó a trabajar como una profesional en plena escena de descubrimiento científico. Fotos con él de perfil,
de frente, con Melvin sosteniendo una cinta métrica a su lado para marcar la altura. Grayson aguantó cada disparo del obturador sin moverse, aunque evidentemente incómodo. «Necesitaría unas muestras de pelo», dijo Jenny, «para análisis de ADN». Grayson entendió enseguida. Se arrancó con cuidado unos cuantos pelos del antebrazo, los dejó caer en la bolsita de plástico que ella sostenía. Ese simple gesto dejó a Jenny con los ojos vidriosos. «Gracias», le dijo, «haré lo que pueda por ti». Y justo cuando nos disponíamos a volver al jeep, escuchamos un sonido a lo lejos. Un helicóptero. La luz de un foco empezó a barrer las laderas cercanas. «No han esperado al amanecer», les dijo Jenny. «Han visto mi coche del servicio de vida silvestre y se han puesto nerviosos». «Tenemos que volver al rancho», dijo Melvin. «Tú tienes que hacer ese informe antes de que te corten las comunicaciones». Mientras corríamos hacia el coche, oímos a Grayson internarse de nuevo en las profundidades de la cueva. Se estaba preparando para desaparecer. Y yo, por primera vez en 20 años, tuve miedo de no volver a verlo. De vuelta en la casa, Jenny sacó de su coche un equipo de radio mucho más avanzado que nuestra CB de ranchero. Sintonizó una frecuencia y habló con voz firme. «Aquí la doctora Jennifer Blackwood, Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Credencial número tal, solicitando canal prioritario con el director regional Hammond. Código de autorización tal». Tras unos segundos de estática, una voz cansada respondió. «Blackwood, son las 11 de la noche. Esto más vale que sea importante». «Director», dijo ella. «Voy a registrar ahora mismo una solicitud de protección de especie en situación de emergencia. Tengo pruebas fotográficas y físicas de una especie de homínido no clasificada en terreno privado de la región de los Cascades. Hay una operación militar en marcha que supone una amenaza inmediata para esta especie. Solicito que se paralice cualquier actividad hasta que se haga una evaluación adecuada. Silencio. Largo. «Doctora, ¿está bebida?», respondió Hammond, incrédulo. «No, señor, estoy completamente seria. Tengo fotos, muestras de pelo y observación directa. Si usted se niega a actuar, quedará constancia. Y si esta especie resulta dañada, usted será responsable ante la ley». Otro silencio. Cambio en el tono. «Espere en línea». Jenny nos miró. «Está llamando a alguien por encima de él», dijo en voz baja. «Esto va a ponerse feo. Si te está gustando la historia, suscríbete si te gusta el vídeo, y así no te pierdes las próximas historias de Bigfoot». La radio volvió a sonar, pero ya no era Hammond. Era otra voz, fría, militar. «Doctora Blackwood, le habla el mayor Carson Hodge, Departamento del Interior, Proyectos Especiales. Tengo entendido que está en la propiedad de los Cooper». «Es correcto, mayor», respondió ella, tensa. «Estoy evaluando sobre el terreno el impacto de...». «Está interfiriendo en una operación que no le incumbe, doctora», la cortó él. «Le ordeno que cese inmediatamente su intervención. Vuelva a su vehículo y abandone la zona. Esto es un asunto de seguridad nacional». Jenny respiró hondo. «Con todo respeto, mayor, he registrado una solicitud de protección de especie en peligro. Eso significa que cualquier acción que pueda dañar a esa especie entra en conflicto con la ley federal». «Sea clara, doctora». La voz de Hodge sonó como una puerta de acero cerrándose. «O deja de entrometerse, o la acusaré formalmente de obstruir una operación federal. Y créame, la obstrucción será el menor de sus problemas». No pude callarme. Le quité el micrófono a Jenny. «Mayor, aquí Stanley Cooper. Llevamos 20 años protegiendo a ese ser. Queremos saber qué piensa hacer con él». «Exactamente». La risa que siguió fue seca. «Señor Cooper, ¿verdad? Bonito gesto, ponerle nombre a un depredador. Dígame, en esos 20 años, ¿nunca se preguntó por qué apareció justo en su rancho? ¿Por qué buscó refugio allí y no en cualquier otra parte del bosque?
Había una tormenta, dije. Estaba muriéndose de frío. Había otra cosa, dijo Hodge. 4 días antes de que ustedes lo encontraran, 3 estudiantes universitarios de Portland acamparon en la zona. Nunca regresaron. Los encontraron destrozados a 5 millas de su propiedad. No fue un oso ni un puma. Fue algo mucho más grande, que caminaba sobre 2 pies. Sentí la mano de Melvin clavarse en mi hombro. «Está mintiendo», dije, pero la voz me tembló. «¿Estoy mintiendo?», replicó él. «Tenemos informes, fotografías de la escena, marcas, y hay más. 17 incidentes en los últimos 40 años. Excursionistas desaparecidos, cadáveres en condiciones extrañas. En todos los casos hay rastros de criaturas como su Grayson». Jenny agarró de nuevo el micro. «Si eso fuera cierto, mayor, ¿por qué no hay registros públicos? ¿Por qué ocultar una amenaza así? Porque si dijéramos en televisión que hay monstruos en los bosques, doctora, mañana tendríamos miles de idiotas armados entrando en parques nacionales, disparando a todo lo que se mueva. Mejor gestión controlada, operaciones discretas y aliados». «¿Aliados?», pregunté. «Esos a los que usted llama agresivos», dijo Hodge. «Ellos nos ayudan a localizar a los peligrosos. Conocen a su propia especie mejor que nadie. Son su policía. Nosotros les damos algo a cambio. Territorio libre, protección, recursos. Es un trato. Ustedes llevan 20 años protegiendo a un asesino. Ellos llevan décadas parando a los asesinos antes de que haya más muertos». La habitación dio vueltas un segundo. Todo lo que había visto en las paredes de la cueva lo había interpretado al revés. ¿Y si los agresivos no eran cazadores de víctimas, sino cazadores de cazadores? «Quiero ver esas pruebas», dije. «Esos cuerpos, esos informes. No voy a creer su palabra sin más». «Eso no va a ocurrir», respondió Hodge. «Esa información está clasificada. Pero le diré esto. Ya hemos encontrado restos humanos en cámaras profundas de ese sistema de cuevas. Varios individuos enterrados. No son teorías, señor Cooper». Me quedé helado. Jenny, sin embargo, no soltó el hueso. «Mayor, si esa criatura fuera un asesino, ha tenido 20 años para matar a estos 2 hombres», dijo. «Han estado ahí, solos con él, de noche, en cuevas perdidas. Si fuera un depredador de humanos, no estarían hablando con usted ahora mismo. Porque les son útiles», dijo Hodge. «Le dan comida, refugio, cobertura. Cuando dejen de serle útiles, será otra historia». Hizo una pausa. «Tienen una última oportunidad», añadió. «Aléjense de esto. Olviden lo que han visto. De lo contrario, no solo los acusaré de obstrucción. Podré relacionarlos con encubrimiento de homicidios. Piénsenlo bien». La radio quedó en silencio. Ver con nuestros propios ojos. Nos miramos los 3, en la cocina, con las tazas de café olvidadas sobre la mesa. «Tenemos que ir a las cuevas», dijo Melvin al cabo de un momento. «Si hay restos allí dentro, tenemos que verlos nosotros. No puedo vivir con la duda». Jenny asintió. «Y volver a mirar los dibujos. Quizás, sabiendo lo que sabemos ahora, los veamos de otra forma». Fuimos de nuevo al jeep. El helicóptero seguía sobrevolando, pero más alejado. Aún teníamos una ventana corta. Llegamos a la cueva. Hicimos la señal. Nada. «Gray», llamé. «Soy yo. Tenemos que hablar. Es importante». Silencio. La sensación al entrar en la cueva sin su presencia fue terrible. Como si hubiéramos profanado una iglesia abandonada. Avanzamos hasta la cámara de los dibujos. Los símbolos seguían allí, pero ahora, con las palabras del mayor resonando, resultaban ambiguos. Los agresivos atacaban o reducían. Las figuras como Grayson eran víctimas o peligros. Desde esa cámara salía otro pasadizo, más estrecho, que yo nunca había seguido. Jenny apuntó la linterna. «Si hay restos, estarán en los sitios más profundos», dijo. «Donde la temperatura se mantiene estable.
Avanzamos. El aire se volvió más húmedo y frío, hasta que de pronto entramos en una sala más amplia. Y allí estaban, no cuerpos frescos, pero sí un montón de cosas. Mochilas viejas, cantimploras, chaquetas, botas, un anorak universitario de los años 60, una cantimplora con PCT 1978 grabado, objetos más modernos, de los 70 y 80, y junto a cada pequeño montón, figuras talladas en madera, toscas, con forma humana. Encima de algunas, palabras mal escritas en la roca, como si alguien hubiera intentado imitar nombres humanos. Jenny, Mark, Sarah. Me acerqué despacio. No están tiradas como basura, dijo Jenny. Están colocadas con cuidado. Parece un altar, un memorial. Miré mejor, tenía razón. Aquello no era el escondite de un asesino guardando trofeos. Era un sitio donde alguien había traído las cosas de muertos. Ha encontrado gente que murió en su territorio, dije. Excursionistas que cayeron por un barranco, que se congelaron, cosas así. Y ha recogido sus cosas. Las ha traído aquí y las ha ido agrupando. Melvin se rascó la barba, confuso. O es un montaje muy elaborado, dijo. Pero tengo que reconocer que no pinta como lo que describía el mayor. Entonces escuchamos ruido detrás de nosotros. Grayson estaba en la entrada de la cámara, llenando la abertura con su cuerpo. Nos miraba en silencio. Se acercó al conjunto más antiguo, el del anorak universitario. Lo tocó con la mano, despacio, y empezó a hacer sonidos bajos, largos, que sonaban exactamente a llanto. Luego hizo gestos. Caer. Frío. Encontrar. Jenny lo observaba con la mirada profesional, pero los ojos humedecidos. Los encontró muertos durante aquella tormenta, susurró. No los mató. Llegó tarde, y desde entonces honra a cualquiera que muere en su territorio. Como si no soportara que se pierdan sin nombre. Pasó a otro montón, repitió los gestos. Cae. Herida. Frío, muerte. Luego señalaba su pecho y el montón, como un lazo invisible. No estaba celebrando nada, estaba de luto. Nos han mentido, dijo Jenny, o han visto lo que querían ver. Tienen el músculo, las armas y la narrativa. Nadie les discute nada. Intenté imaginar cuántas veces habría ocurrido lo mismo. Encuentran restos en cuevas de otros como Grayson, interpretan depredador, llaman a los agresivos, organizan una batida y arrasan con todo. Arriba, los helicópteros empezaron a acercarse de nuevo. El tiempo se acababa. Tenemos pruebas, dijo Jenny levantando su cámara. Esto, las muestras de pelo, las fotos de él, las del campamento. Si esto sale a la luz, por lo menos quedará constancia. Melvin negó con la cabeza. Van a confiscarlo todo, Jen. Tienen la ley, los jueces, los medios. Nos van a llamar locos. Grayson nos miraba discutir. Entendía mucho más de lo que parecía. Y entonces hizo algo que incluso ahora me rompe el corazón. Fue hasta uno de los montones y cogió una figura de madera. Un humano y una criatura como él, de pie, uno al lado del otro. Vino hacia mí, me la puso en la mano y luego apoyó su mano enorme sobre mi hombro. Por última vez. Después se giró y se internó por un pasadizo aún más profundo. Oscuridad total. Gray, llamé. No, vuelve. Lo arreglaremos. Pero no volvió. Y supe que, aunque lo siguiera, solo me llevaría tan lejos como hiciera falta hasta que me perdiera y tuviera que volver atrás. Lo único que quería era sacarnos de la ecuación, quitarse de encima el peso de tener que protegernos. Después de 20 años refugiándose en nosotros, en el momento clave fue él quien nos protegió a nosotros. El trato con el diablo. Llegamos al rancho justo cuando el cielo empezaba a aclararse. 2 vehículos oficiales ya nos esperaban en la entrada. 4 hombres armados. Y en el porche, el mayor Hodge, con las manos cruzadas en la espalda, como si llevara ahí media hora disfrutando del amanecer. «Señores Cooper, doctora Blackwood», dijo,
Quedan formalmente detenidos por obstaculizar una operación federal. Jenny se adelantó. Hemos documentado todo, dijo. El memorial, la forma en que han interpretado mal los restos, el comportamiento de Grayson. Si nos arrestan a la fuerza, lo haremos público todo. Hodge nos miró uno a uno, midiendo. Nadie les va a creer, dijo por fin. Y cualquier evidencia que tengan se requisará, como parte de la investigación. Les dirán que están delirando, que han inventado una fantasía alrededor de un animal perdido. Acabarán como los locos del Bigfoot. Tal vez, dije, pero habrá semillas plantadas. Gente que se pregunte por qué hay unidades del Departamento del Interior en montes donde supuestamente solo hay ciervos. ¿Por qué desaparece excursionistas? ¿Por qué la doctora Blackwood termina de repente en un despacho en el Quinto Pino? Hodge suspiró. Muy bien, vamos a simplificar esto. Nos explicó la oferta. Firmar acuerdos de confidencialidad, no hablar nunca más de Grayson, ni de los agresivos, ni del campamento. Vender el rancho al Departamento del Interior a precio justo, trasladarnos. Jenny sería reasignada a otra región, lejos de allí. A cambio, nada de prisiones federales, nada de juicios, nada de acusaciones por encubrir presuntos homicidios. ¿Y Grayson?, pregunté. ¿Lo seguirán buscando? Hodge dudó un segundo. Por ahora nos retiraremos de esta zona, dijo. Sus informes, doctora, y lo que vimos en la cueva contradicen parte de nuestras suposiciones. Eso significa que tenemos que revisar protocolos. Mientras tanto, si se queda en lo más profundo y no hay incidentes nuevos, lo dejaremos en paz. ¿Y si los hay?, preguntó Melvin. Entonces el trato se acaba, respondió. Y usted, señor Cooper, ya no estará aquí para interponerse entre él y nosotros. En otras palabras, aceptad el pacto, desapareced y ya veremos qué hacemos. No era el final que yo quería. No era heroico. No había justicia ni confesiones dramáticas. Solo realismo y poder. Firmamos. En menos de un mes, el rancho pertenecía al gobierno. Melvin se mudó a Seattle y montó una pequeña empresa de construcción. Jenny aceptó un puesto en Alaska, ascenso disfrazado de destierro, y desde allí empezó a hacer lo único que podía. Registrar discretamente cada anomalía, cada rastro que el sistema quería tapar. Yo me fui a Montana, a una cabaña pequeña en las montañas, todo lo lejos que pude de los cascades, sin dejar de ver montes al atardecer. Pero cada noche despejada salía al porche, miraba hacia el oeste y pensaba en Gray. ¿Seguiría vivo? Seguiría custodiando sus pequeños altares en la cueva, limpiando el polvo de las mochilas y los abrigos de muertos que nadie echaba ya de menos. ¿Seguirían sobrevolando helicópteros su territorio de vez en cuando, buscando una sombra que se negaba a dejarse atrapar? No lo volví a ver, ni Melvin tampoco. Pero 20 años dejan marcas profundas. Y la verdad, por mucho que intenten enterrarla en informes clasificados también. Lo que aprendí de Grayson y de nosotros mirando atrás, sé que esta historia no va solo de Bigfoot. Va de nosotros. De cómo elegimos ver lo que queremos ver y de cómo llamamos monstruo a lo que no entendemos. Mientras dejamos que otros monstruos, con traje y despacho, firmen papeles que valen más que una vida. Durante 20 años pensé que protegía a Grayson, que lo escondía del mundo. Pero en realidad, él también me protegió a mí. De volverme cínico del todo, de dejar de creer que hay cosas que merecen ser defendidas, aunque no ganes nada con ello. Y lo más irónico es que al final, la criatura que vivía en la sombra, la que todos llamarían monstruo, fue la más humana de todas. El único que se paraba a recoger los restos de desconocidos muertos en la nieve, a tallar figuras en madera para que alguien los recordara. Si te gustó el video, suscríbete. Así podremos seguir contando historias como esta. Y recuerda, a veces los verdaderos monstruos no son los que se esconden en el bosque, sino los que firman documentos y deciden quién vive y quién desaparece.